Rafa, en Perú van a manejar el tiempo más flexiblemente. A ver, lo primero, yo también traje mi libro verde, como Rafa, porque evidentemente el libro que estamos presentando hoy día tiene este antecedente, que fue publicado a mediados del 2009, pero en realidad comenzó a ser escrito 2 años antes, si mal no recuerdo, Rafa. Y además, en esas circunstancias que nos conocimos con el PDTG, con el Programa de Democracia de Transformación Global, con Rafa Hotmer, me acuerdo que un día, una mañana, Rafa llegó a mi oficina con un amigo en común, con Liven, que también estaba por acá, y nos presentó al Programa de Democracia de Transformación Global, nos presentó a Rafa, y comenzamos a intercambiar y a construir una relación de trabajo y de colaboración que ha sido bastante importante para la cooperación y bastante productiva. Evidentemente compartimos varios objetivos, tenemos objetivos comunes, y bueno, aparte de estos libros hemos desarrollado y seguimos desarrollando algunas acciones comunes. El libro verde, voy a detenerme un ratito en el libro verde. El libro verde significó una primera sistematización colectiva sobre lo que venía pasando en el país en torno al tema minero, 2007, 2008, 2009. El libro se llama Minería y territorio en el Perú, conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización. Ahí figuramos con Mario Palacios, entonces presidente con ACAMI, Rafael Corte y yo como los coordinadores del libro. Pero repito, fue un primer intento de sistematización colectiva de lo que venía pasando en torno a la minería. El libro también intentó construir un marco teórico para la reflexión, y además también hay otro aspecto interesante de esta publicación de hace algunos años, que se hizo un primer intento de trabajo colectivo con la participación de las comunidades, de cómo visualizar, lo hizo Pedro Frank, que es un artículo bien interesante, de cómo visualizar una suerte de políticas vinculadas con la minería desde una perspectiva de las comunidades, y cómo ligar la presencia de la minería dentro de un enfoque de respeto de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de las comunidades, y cómo eso podría encajar con el buen vivir, con esta mirada desde las comunidades. Entonces, claro, la primera pregunta que me hago y que planteo, ¿qué ha pasado entre este libro verde y este nuevo libro en todos estos años? Y por supuesto, lo que ha pasado no es poca cosa, ¿no? Han sido años sumamente intensos, han pasado varias cosas, conflictos intensos, luchas importantes, capítulos dolorosos en la historia reciente del país. Pasó Bagua el 5 de junio del 2009, pasó Tía María en la provincia de Islay, en Arequipa, pasó Santana en el sur de Puno, en la zona aymara de Puno, pasó Espinar, pasó Río Blanco, la consulta fue en el 2007, pero Río Blanco tiene varios capítulos, el capítulo de las torturas a varios comuneros. Siguió estando en la agenda del país este otro capítulo doloroso, el capítulo de la Oroya y sus impactos en la salud por metales pesados en la salud de toda una población, plomo, cadmio, arsénico, y por supuesto pasó Conga, y la lista sin duda es mucho más larga. Los conflictos aumentaron en número, como lo dice la Defensoría, y insistimos, los conflictos también no solamente aumentaron en número, sino los conflictos se convirtieron en conflictos cada vez más intensos. Los conflictos fueron cambiando, los conflictos fueron evolucionando, los conflictos fueron mostrando que habían situaciones que eran heterogéneas, que no todos los conflictos eran iguales en el país, en un país, digamos, donde hay una larga tradición de presencia minera. Hay conflictos de resistencia y rechazo a la minería, pero también hay conflictos de convivencia, de coexistencia en algunas zonas del país. Hubo cambios políticos también en estos 5 años. Hubo una elección a mediados del 2011, en julio asume un nuevo gobierno, y así como hubo cambio de gobierno, el gobierno que fue elegido también cambió en el momento que asumió su gestión. Y el gobierno de la Gran Transformación, que es cierto que pasó de la Gran Transformación a la hoja de ruta, de la primera y la segunda vuelta, pero lo cierto es que el gobierno hoy en día se ha convertido en el gobierno de la gran continuidad. Quizás el capítulo más patético de esto ha sido la semana pasada en Arequipa, donde hemos visto que
todo el gabinete en pleno, 8 ministros, más el presidente del Consejo de Ministros, más el presidente de la República. Han llevado a todos los presidentes regionales que han estado dispuestos a ir, han ido y le han dicho a todo el conjunto de empresarios mineros en la Comisión Minera: estamos aquí, ya cambiamos, ya aprendimos, sin minería todo es ilusión en este país. En 5 años también, hay que decirlo, hay saldos preocupantes, casi 200 muertos como consecuencia de conflictos sociales en el país. Son cifras de la Defensoría, la gran mayoría vinculados a conflictos sociales, vinculados a actividades extractivas como la minería. 2.000 heridos como consecuencia de estos conflictos. Han habido también jornadas cívicas importantísimas, pienso en la Marcha Nacional por el Agua en febrero del año pasado, una de las jornadas más importantes que a mí me ha tocado mirar, ver. Los conflictos se volvieron también conflictos más programáticos. Es cierto que a la agenda de derechos de las poblaciones también se ha comenzado a cuestionar cada vez más claramente las políticas públicas. Las poblaciones también comienzan a cuestionar de manera más clara las políticas públicas que están detrás de la expansión de la minería. Y se ha comenzado a identificar y plantear una agenda de debate, y creo yo también de propuestas alternativas. Y se ha comenzado a hablar de este tema de las transiciones, ¿no? Que es un hilo conductor que está en el libro que se está presentando hoy día, que además ha estado en el debate de la mesa anterior. No lo he escuchado de manera completa, pero algo de eso se ha comenzado a discutir, ¿no? Pero en todo caso se ha comenzado a hablar de las transiciones. Y yo creo que el mayor mérito de esta publicación es que, esta nueva publicación, es que expresa todo esto, y seguramente algunos hechos más que no he podido enumerar, que son un poco los avances que han habido en el país en torno a estos temas, que son también algunos retrocesos y por supuesto varios puntos en una agenda pendiente que pretende seguir trabajando. Sobre el tema de los retrocesos más significativos no me voy a detener mucho, pero sí quisiera mencionar uno que a mí particularmente me preocupa, que de una manera u otra aparece también en el libro. Y tiene que ver con las organizaciones de comunidades más representativas del país. Me refiero a IDECEP, para el caso amazónico. Hablando del tema de los conflictos mineros, me refiero a CONACAMI, en el caso de las comunidades andinas, que es cierto que en estos 5, 6 o 7 años entre cada publicación, quizás hoy en día están en su momento más complicado, más difícil, de mayor crisis, ¿no? Y esta es una suerte de paradoja, ¿no? Porque finalmente estas grandes gestas que han habido, estas grandes luchas que han habido, curiosamente no han significado al mismo tiempo fortalecimiento de los principales referentes organizativos de las comunidades. De los nacionales, lo digo con mucho cuidado, además con mucho respeto, por la relación que hemos tenido con organizaciones como CONACAMI, como IDECEP. Yo diría, de las organizaciones nacionales esto es algo claro y evidente, pero también me animaría a decir que de muchas de las organizaciones regionales, de las organizaciones intermedias, de las organizaciones locales, federaciones, en términos generales, digamos, los referentes organizativos no están atravesando el mejor momento, pese, repito, a las importantes luchas que han habido y esta situación paradójica que menciono. Ahora, ¿cuáles son los retos de ahora y los retos para más adelante? Como he mencionado, en el libro hay este hilo conductor de las transiciones. Y ayer me tocó presentar un documento que estamos elaborando como parte de esta dinámica que han habido estos 3 días de intercambio. Y cuando estaba planteando el documento, o presentando el documento, me hicieron una remarca que a mí me parece fundamental y que quería ponerlo hoy día en la mesa. Si hablamos de transiciones, si estamos hablando e insistiendo en esta idea fuerza de transiciones, hay que también comenzar a hablar, y me da la impresión que no está muy bien desarrollado, y esta es una responsabilidad colectiva, de cuáles son los fundamentos de esas transiciones. ¿Cuáles son los pilares de esas transiciones? ¿Cuáles son los requisitos para construir un escenario de transiciones y apostar por un escenario de transiciones? No solamente cuáles podrían ser las políticas públicas que deberían alimentar el cómo se hace el proceso de transiciones, sino cuáles son los fundamentos de esas transiciones. Porque en primer lugar hay que reconocer
que si hablamos de transiciones, las transiciones implican una correlación de fuerzas que hay que crear, una correlación de fuerzas que hoy en día no existe, que hay que reconocer que hoy en día no existe. Y ese es un primer punto de partida a tomar en cuenta. Y digamos, si esa correlación de fuerzas en el país es adversa a un escenario de transiciones, tampoco va a caer del cielo, hay que trabajarla. Y a eso un poco nos referimos cuando hablamos de este tema de los fundamentos de las condiciones para construir ese escenario de transiciones. Por lo tanto, eso implica construir y desarrollar varias estrategias. Algunas las hemos venido desarrollando, implementando. Algunas nuevas aparecerán. Algunos contenidos de las estrategias que hemos venido implementando van a tener que seguramente cambiar. Un primer aspecto básico, si es que hablamos de fundamentos, es que sin sujeto social, sin sujeto político, para producir e impulsar los cambios, es bien difícil hablar de transiciones. Y creo que ese es un tema fundamental ya hay que discutir. ¿Qué está pasando con el sujeto social? ¿Cuáles son los problemas que se vienen arrastrando? ¿Y qué está pasando con el sujeto político? ¿Cómo hacer y cómo construir un sujeto político para precisamente producir los cambios cuando hablamos, los cambios a los cuales nos referimos cuando hablamos de transiciones? Ahí yo creo que hay un tema fundamental que hay que comenzar, digamos, a ahondar aún más de lo que se trabaja en el libro. Segundo aspecto que me parece también básico, ¿qué capacidades se requieren para pensar en un escenario de transiciones? Yo creo que también ese es un pilar clave, fundamental. Capacidades yo creo que hay. Sin duda se ha aprendido mucho y se sigue aprendiendo. Pero también creo, y me da la impresión, que capacidades faltan. Y en tercer lugar, ¿qué alianzas se requieren? Estamos todos los que estamos. ¿Somos suficientes los que estamos? ¿Faltan algunos? ¿Quiénes faltan? ¿Y qué instrumentos y qué políticas se plantean? El tema de políticas, yo sí creo que, y eso hago mención a la mesa que ha precedido esta presentación del libro, el cómo, yo creo que sí hay avances fundamentales que se han hecho y sobre ese tema me da la impresión que se puede discutir. También nos hace falta ver qué está pasando en el mundo alrededor de esos temas. Está pasando, digamos. Siempre tenemos la tendencia a mirarnos el ombligo y pensar que lo que pasa en el país solamente pasa en el país, y no es cierto. Están pasando cosas. A nosotros nos dicen, si no se desarrolla Conga, se van los inversionistas a Chile. Bueno, hace 3 meses en Chile la justicia chilena ha paralizado el proyecto más importante de la historia de Chile, Pascualán, $8.000 millones. Conga, 4.000. Están pasando cosas, no solamente en América Latina. En Costa Rica se prohibió la minería a cielo abierto, en El Salvador se ha declarado la moratoria a la minería, en Australia se ha avanzado enormemente en políticas de protección de derechos de pueblos indígenas. Es decir, están pasando cosas en el mundo de la ley de glaciares en Argentina. Hay que mirar lo que está pasando. Yo creo que el libro plantea varias pistas en este terreno. La impresión que a uno le queda es que todavía, sin duda, hay mucho terreno por recorrer. Ahora, Rafa, finalmente, y para comenzar a terminar, ¿cómo nos comenzamos a imaginar un tercer libro dentro de 5, 6 o 7 años? Y yo quiero terminar en positivo, respetando además los 15 minutos. Yo quisiera imaginarme un tercer libro de acá 5, 6 o 7 años haciendo un balance de los logros alcanzados, un salto de un balance positivo. Me lo imagino además constatando el protagonismo de los verdaderos actores en la construcción de estos escenarios alternativos. Y cuando hablo de los verdaderos actores, estoy pensando también en personajes que son líderes, actores anónimos que han jugado un rol sumamente importante en estos últimos 5, 6 o 7 años en luchas como Conga, en luchas como Pinar. Pienso en los guardianes de las lagunas, sobre todo en estos días. Han sido días complicados para los guardianes de la laguna. Pienso en gente como Milton Sánchez, de la plataforma interinstitucional de Selendín. Pienso en Oscar Huanca, de Espinar. Pienso en Godofredo García Mártir, de la lucha de Campo Grande, que es un caso sobre el cual se están diciendo tontería y media en estos días en varios medios. Pienso en Blanca, pienso en César Medina Aguilar. César Medina Aguilar tenía 17 años cuando murió
defendiendo las lagunas de Conga el año pasado en Selendín, en José Eleuterio García Rojas, José Faustino Silva Sánchez, José Lito Vázquez Campo, de Bambamarca también, José Antonio Sánchez Guamán. Yo creo que por ahí va un poco la pista, ¿no? Yo creo que todos esos trabajos, todas esas luchas que se han hecho, apuntan a precisamente construir estas relaciones respecto a estos equilibrios sociales, económicos, ambientales, que sin duda nos están haciendo falta. Así que ojalá que dentro de 5, 6 o 7 años estemos sentados viendo y constatando los avances que se han logrado a partir de las luchas de todas estas poblaciones. Gracias.